En Atletas en Cristo conversamos con deportistas que comparten la pasión de predicar el evangelio y el deporte. Muy bien, amigos, seguimos adelante aquí en Falta 1 y es momento de entrar en Atleta de Cristo, en este espacio donde se unen la fe y el deporte, junto con uno de los referentes del movimiento, que me gusta siempre decir movimiento de Atleta de Cristo porque está en constante movimiento, porque hay muchos cambios y también hay mucho crecimiento. ¿Cómo andas, Roberto? ¿Todo bien? Todo bien, Pipo. Muchas gracias por recibirnos. Bueno, gracias a vos. Como cada jueves, que esta vez antes, bueno, en los anteriores años eran los lunes con nuestro amigo Ever, ahora son los jueves. Siempre estamos con algunas figuras o gente de referencia que está en este movimiento de Atletas de Cristo y bueno, trayendo no solamente datos del deporte o del fútbol, sino que también justamente cuando hablamos de atletas o siempre asociamos que únicamente estamos hablando de fútbol, aunque el movimiento nació con futbolistas, hay muchísimos en muchas disciplinas, ¿no? ¿Vos tenés una idea más o menos que creas o un conteo, no digo de hacer un censo, ¿no? Pero más o menos tenés una idea de cuántos atletas que se puedan identificar como cristianos hay en Uruguay? En Uruguay. Y es un movimiento grande que ha crecido en más de 20 años. Uh-huh. A mucha gente ha parado, otras por ministerios o porque simplemente han perdido la fe. Pero no más de 500, 600 atletas han pasado por... En diferentes disciplinas. En diferentes disciplinas. Sí. Y actualmente yo he visto que me has dicho y me has comentado que hay gente de natación, atletas de atletismo. Tenemos 2 campeones panamericanos sudamericanos que son hermanos. Mira. Y son, sí, atletas. Después tenemos compañeros en el rugby, en Canelones. Mira bien. Que es una pareja también, que también han pasado por el rugby. Y bueno, está creciendo el rugby, ¿eh? Sí. Con todo lo que lleva, ¿no? Deporte de contacto, si los hay, ¿no? Exacto. Hay un compañero, Fabián se llama, que está con el tema del flag. ¿Qué es el flag? El flag es como un fútbol con rugby. Todavía no lo entiendo bien. Ya sé, es algo tipo australiano o algo raro que en verdad es como hay que atrapar la pelota o al que tiene la pelota. Exactamente. O sea, no quiere decir manchado, pero no, pero... Algo parecido así. Mira. Y hace igual tipo evangelismo de otra organización. Mirá, pero también hay como varias organizaciones dentro de Uruguay que hacen. Mirá qué bueno, no sabía. ¿Viste? Sí. A veces uno está en su mundo y también existen mundos que no se conectan,
que no se conectan a veces, ¿no? Y qué bueno tener siempre personas referentes ahí que prediquen el Evangelio. Bueno, hoy para aquellos que nos siguen en redes sociales, dijimos de hablar acerca de algo que es interesante y que me gustaría que Roberto pueda compartir con la audiencia. Muy bien, le habíamos puesto el costo de la coherencia, porque vivimos en un mundo muy rápido, un mundo en el cual los resultados son más importantes que los procesos y que contradice justamente al Evangelio, ¿no? Que lo importante es el proceso y no tanto el éxito de a dónde uno puede llegar. Y como subtítulo pusimos cuando la convicción vence a la conveniencia. Por el sentido... Te quiero contar algo porque ayer leí una noticia de un basquetbolista de la NBA, de los Chicago Bulls. El tipo ya se lesionó, ya está fuera de temporada, y lo que hizo fue empezar a subir versículos bíblicos, oraciones, y Chicago Bulls, o sea, la NBA lo apartó del grupo, aluciendo que sus conductas eran perjudiciales para el equipo. Sí. Eso es lo que pasa cuando uno muestra su fe y muestra que, sin importar en el lugar donde esté, siempre va a defender el Evangelio. Les quiero contar el nombre porque ayer lo leí y me pareció indignante. Acá está. Aparte, expulsan a Jaden Ivey, se llama, porque en sus redes sociales estuvo compartiendo, le dieron baja por conducta perjudicial para el equipo. Yo ayer le decía, a mí si me decís, mirá, te expulso por ser cristiano, yo me la banco. Pero ahora que me la quieras maquillar y tengas que supuestamente dejarme a mí mal parado por algo, me parece de lo más hipócrita que existe en la tierra. Y mirá que siempre le fue a los Chicago Bulls, a partir de este momento está por debajo de ojalá que pierdan, no hay descenso, ¿no? Porque son franquicias. Sí. Pero me parece una actitud pésima, ¿no? De parte de los Chicago Bulls, obviamente porque en esas cosas que compartió, no solamente de la fe, dijo cosas como de que el matrimonio es para un hombre y una mujer. Entonces, claro, con toda la maquinaria que hay, y Chicago Bulls se ve que son muy woke y no les gustó. Choca contra ese movimiento. Entonces justamente chocó zarpado. Pero bueno, háblame de conveniencia y de convicción. Exacto. Conveniencia, en el sentido de que en nuestro... La conveniencia de él era quedarse callado. No, es lo correcto. En la conveniencia de este basquetbolista, lo conveniente era quedarse callado. Quedarse callado y poder lograr éxito en su equipo. Claro. Lo que nos pasa a nosotros, a muchos compañeros, colegas técnicos, es el sentido de que, bueno, el equipo quiere ganar, tenés que responder a los socios, que el equipo tiene que llegar a ser primera, segunda, lograr un torneo. Y muchas veces en las prácticas, de repente la estrella Messi, por poner un nombre, no va a entrenar a la práctica. Pero el domingo, ¿a quién pones? Y no lo pones porque no fue a entrenar. Entonces, pero hay algunos que capaz que lo hacen. Exacto. Entonces, mantenés tus principios o cedes a la presión de la hinchada, a la presión del presidente de tu club. Ahí está. Uno debe mantener la justicia de que esforzar o darle prioridad a aquel que entrena. Vos entrenás, tenés derecho a jugar, aunque seas un patadura. Pero uno por los principios cristianos... No pasa lo mismo a veces con los... me pasaba a mí, en el baby fútbol, que vos agarrás, hay un pibito que obviamente sabés que es el mejor y que el padre no lo lleva a entrenar entre semana porque no le da tiempo, y sin embargo otros niños van... que también pagan su cuota, tranquilo, pero se comen lunes, miércoles y viernes, por más que llueve o algo, se embarran, van de 7 a 8, de 8 a 9, incluso hasta algunos de 10 a 11, están ahí y de repente llega el domingo y vos como técnico, ¿qué haces? Exacto. Y la idea es que tenés que poner que se esfuerza. Podemos entender las dificultades de los padres que tienen que trabajar y no pueden llevar al niño, y bueno, pero el que se esfuerza es el que debe ser premiado. Claro, porque aparte de lo que voy es qué mensaje le estás dando vos como técnico a esos padres. Exacto. Que el mensaje le están dando esos padres que como vos sos talentoso, podés esquivar todo esfuerzo. No hay.
no hay caminos medios, o sea, es un camino. Porque aparte, solo. ¿cuántos jugadores son talentosos y no han llegado? Exacto. Justamente porque no han sabido ser disciplinados. Y sí, hoy nos pasa en equipos amateur, de que hay muy buenos jugadores, pero bueno, tuvieron que salir a trabajar porque los padres... Yo te pasé, Sí. te pasé algo de Pablo Mouche, Ujú. un jugador de Boca, por Instagram, Sí. donde el mensaje que dio, para mí, la diferencia entre un buen jugador amateur y un profesional medio pelo. Que vos podés ser muy buen jugador amateur, pero quizás te falta algo, y ese faltar algo significa el conocimiento táctico. Dice, y el conocimiento de no solamente jugar a la pelota. Claro. El saber dónde ubicarte, que eso es lo que te da el profesionalismo, y que en el sentido que está bien que uno pueda. Y ayer, mirá, vi algo de Julio Rivas que me encantó, que decía que él jugó en el fútbol profesional siendo amateur. Que amateur en griego significa amor, amor por la disciplina. Exacto. Y yo creo que ese tipo de cosas nutren a la hora de entender a los gurises, ¿no? Porque los gurises, está bien que uno se quiere mostrar, uno quiere jugar, estamos jugando, cuando uno jugamos en el barrio, pero claro, el salto implica un conocimiento que quizás con la repetición, con el conocimiento de jugar tácticamente, hay muchos jugadores que quizás no son muy talentosos, pero son aplicados. Son aplicados, ordenados, sí, sí. Por eso llegan. Exacto. Y eso me parece algo increíble, porque se supone que todo el mundo te vende que el que talentoso es el que llega. No, talentoso es que es aplicado, que es disciplinado. Ese sí llega. Es más, en la Biblia te dice, el que persevera hasta el final, ese llegará. Claro, por más que te parece que seas muy, muy bueno, Exactamente. o que sos un fenómeno, pero si no perseverás hasta el final, no es hasta que llegues. Y aparte siempre te dicen, ¿no? que lo más importante no es no es llegar, sino es que lo más difícil es mantenerse, ¿no? Exacto. Eso es increíble. Y cómo está asociado todo a la disciplina y a la Biblia, ¿no? Esta parte deportiva, cómo el deporte se parece mucho. Y bueno, por algo Pablo utiliza el tema de las carreras, ¿no? Utiliza Exacto. el deporte como una analogía de la vida. Exacto. Y justamente hablamos también, juntamente en el fútbol amateur hablamos sobre el tema de los estudios, los matrimonios, las parejas, que también la honestidad, la conducta, la disciplina te lleva a vos tener éxito de un buen matrimonio. Y lo mismo pasa en la Biblia. En la Biblia te explica de que para vos tener un buen matrimonio tienes que ser disciplinado, ordenado, el amor a Dios primeramente, cómo tratar a la esposa. Y bueno, justamente en el deporte la misma cosa, cómo vos tratás a tus compañeros, cómo vos tratás al técnico, cómo vos tratás a los compañeros, cómo tratás al que lleva la toalla, el bolso, las pelotas, todo te marca. Viste que eso es algo que se supone que lo deberían de traer de la casa, ¿no? Los jugadores. Pero hoy que estamos a las puertas de un mundial con otro tipo de técnico, ¿cómo a veces uno valora mucho más las cosas cuando no las tiene? Y estoy hablando justamente de lo que dejó el proceso Tavares. Exacto. Hoy, por ejemplo, ayer o antes de ayer salió la entrevista de Valverde, por ejemplo, y que decía que cuando le preguntaron, sobre Bengochea, hablaron de él habló de la paciencia, de la perseverancia, que no todo iba a salir cuando uno quería, cuando hablaron de Tavares, le enseñó solamente cosas del deporte, sino de la vida, un buen día. Y durante el proceso, si bien no se ganó nada, supuestamente para algunos, ¿no? Porque en el mismo tiempo nosotros ganamos una Copa América y Argentina no ganó nada, por Exacto. ejemplo. Obviamente Argentina después ganó Sí. un mundial y 2 Copas América, pero en el mismo trayecto Brasil también no ganó nada. No. El que ganó fue Chile, está bien, con una generación tremenda, ¿no? Pero aún así hoy estamos viendo que esos valores que pregonara o que impactaba el maestro lo siguen teniendo esos jugadores. Ahora la formación arrancan de cero y yo no veo eso que estaba quizás
que mucho se veía la diferencia cuando uno veía las concentraciones de un equipo o de otro, como por ejemplo, bueno, llegaba a Alemania y vos veías a todos los carros, personas de utileros, todo, y sin embargo después veías a los uruguayos llevando las pelotas, todo, y ese tipo de cosas aparecen, o mismo ahora que cada vez se resalta más, cada vez que van los japoneses a un lugar, hacen tremendo, como limpian, sí, como ese tipo de cosas, ¿no? Pero ahora, en el deporte, ¿qué cosas del deporte acá podemos aplicar a nuestras vidas con respecto al tema que estás? Y bueno, te hablo de mi experiencia, ¿no? Sí. De que los gurises que vienen, la mayoría son de barrios carenciados, claro, muy necesitados, que fueron buenos jugadores en baby fútbol, pero la droga, las malas compañías los llevaron a otros lados que no correspondían. Y hoy en día vienen y vuelven y dicen, che, ¿tenés una oportunidad? ¿Me das una oportunidad para jugar? Sí, claro, caballero, pase aquí. Y esas palabras que vos le das a ellos, claro, buen día, buenas tardes, caballero, joven, venga, o eso mismo, hace la diferencia. Cuando estamos jugando al fútbol, que siempre, che, la boca, o ese tipo de que parece que no, pero sí, marcás una diferencia. Pero sí, porque no es necesario. Se puede ser, se puede ir fuerte a la pelota, se puede ser caudillo. Exacto. A mí me encantaría ir a agarrar el DeLorean, viajar al pasado e ir, me imagino, a la época del 50 o la época del 30, o mismo a escuchar estar al lado, ser el zaguero compañero de Nasasi, una elegancia. Me imagino que de la época habrá tenido su importancia, ¿no? No, y cuando hablaba todo el mundo calladito. Claro, sí. Y en la cancha lo mismo, exacto, me imagino, contra los argentinos que dijeron que fue bravo, el ir allá, o mismo la final acá del 30. Uh-huh. Pero bueno, a veces uno puede, ¿cómo puede ser firme sin ser chabacano, sin ser ordinario? Exacto. No, y justo trajiste ese tema ahí, que nosotros jugamos los martes ahí con los veteranos, y que justamente uno trata de marcarles de que, bueno, está bien, jugamos al fútbol, te saca todo lo malo el fútbol de vos mismo, sí, pero con respeto uno puede ir llevándola. Y los jóvenes que vienen, que siempre, cuando falta alguno, siempre vienen, vos le estás demostrando que también uno puede ser respetuoso, y ellos aprenden eso, claro, y después lo transmiten. Bueno, Roberto, ¿y qué otras cosas o en qué momento podemos tener esa disyuntiva de, bueno, mi convicción tiene que estar por delante de mi conveniencia? Uh-huh. A la hora de juzgar. De repente, cuando uno está en una relación con varios jóvenes, y muchas veces hay cosas injustas que suceden dentro del vestuario, ¿y cómo vos juzgás? Juzgás por lo que te dicen, juzgás por lo que no viste, juzgás porque conoces a una persona de mucho tiempo, o y crees que no lo haría, y al final Exacto. Entonces también la parte personal del juzgar, también uno dice en la Biblia que debemos juzgar con justo juicio. Entonces ahí están las pruebas de cómo uno también, la coherencia a la hora de juzgar. Claro, hay un proverbio que dice que también que no des rápido un juicio, no sea que venga un testigo y te deje, lo digo parafraseando, sí, ¿no? Sí. Te deje medio en banda, como diciendo que es en offside, por decir una manera, exacto, ¿no? A veces uno juzga rápido porque obviamente tenés intereses, porque capaz que conoces a ese amigo y en un momento y ese amigo se mandó una, uh-huh, y a veces uno no sabe, y más que nada en esto hay vestuarios famosos, ¿no? Donde hay dos bandos, uh-huh, el famoso en Boca, ¿no? Riquelme Palermo, que dentro había también otros subgrupos. Hay planteles que tienen mucho ego y que a veces es difícil. En los partidos siempre hay dos que juegan entre ellos y no se la pasa a nadie porque claro, tenés más confianza con tu compañero. Claro, también sí. Ahí. ¿Cómo haces con eso, Roberto? Y los separo. Generalmente yo los separo porque ya conozco a los jugadores y tienen que acostumbrarse a jugar con todos. Entonces cuando solamente juegas con uno, cambia, entra otro, y es la manera. Y ellos ya entendieron y van mejorando. Te digo dos cosas más. Sí. En la política también. Uno como cristiano dentro de la política debe mantener sus convicciones y no negociar. Pero muchas veces uno, por querer acceder a una cosa para que te cedan otra, a veces la gente negocia. Y uno como buen cristiano, en verdad la política tiene que haber negocios. El asunto es cuando esos negocios tocan tu fe y tus convicciones. Porque vos
La política es el arte de gobernar y vos no podés dejar a todos contentos. Incluso vos no te quedás contento con expresiones de quizás amigos o familiares, y bueno, uno va como cediendo o no, pero cuando ya tenés que estar cediendo de tus propias convicciones, ahí ya y te calla la boca. Es que uno no puede callarse la boca y uno no puede ceder a lo que Dios nos dio. Claro. Dios nos dio valores y principios cristianos y eso tenemos que mantenerlos. Entonces, muchas veces te lleva a ir hasta en contra de tu propio partido, porque realmente no vas a acceder o a una votación. De tu propia ideología. A veces nosotros caemos en el facilismo de decir, bueno, un cristiano es de derecha o de izquierda, o bueno, los cristianos son más de derecha y no tanto de izquierda, y van mucho más allá, porque dentro de las dos ideologías hay conservadores. Y hay otros que son progresistas, porque a veces te dicen, bueno, pero el cristiano que votó el aborto, todo, y uno después le tiene que hacer de acuerdo. Bueno, pero en el Partido Nacional hubo diputados que votaron. Correcto. Se supone, entonces no es una cuestión de partidos. No, por eso digo. Y a veces esas convicciones, después no te puedes quedar con que, bueno, hay que votar solamente a uno o algo. Digo porque a veces hay como solo un discurso de que bueno, solamente uno solo está Exacto. mal. Y creo yo que en particular no existe un lugar donde un cristiano esté cómodo. En Correcto. particular en este país. Claro. Capaz que en otro lugar sí. Pero O sea, acá vos podés. A mí me gusta, por ejemplo, que yo tengo nuestro amigo Pepino Caldarelli, que está de alcalde, concejal en el Cerro, En el A, sí. en el A, y se metió. Sí, sí. Y está haciendo muchísimas cosas allá. Exacto. Y eso está, y aparte, sabiendo que quizás se está moviendo muchísimo, porque me dijo la otra vez cuando vino que había hecho una cancha de béisbol. Porque claro, en el Cerro hay muchísima gente venezolana, cubana, dominicana. Exacto. Y No eso tiene duda. impacta a la y no le preguntó si votaron a esto, si Para votaron nada. a lo otro, Para nada. si apoyaron a fulano. Y eso creo que hace que el deporte, a través del deporte, saca a los gurises. Claro. Y eso ayuda muchísimo más que estar viendo si votó fulano. Pero creo que el cristiano en la política tiene que tener convicciones. Equilibrado. Y ser equilibrado. No, pero tener esas convicciones Sí, y obviamente cuando... No callarte porque te conviene. Callarte cuando Dios te mande callar. Exacto. Y hablar cuando Dios te mande, ¿no? Exacto. ¿En qué otro lugar me dijiste? Y bueno, en el matrimonio, en la educación de los hijos. Ahí también hay que tener coherencia, porque muchas veces los padres tienen esa tendencia de que el primer hijo es el que más protege o el último es el que más castigarlo. Hay que tener una coherencia también, a los hijos por igual. O al revés. O al revés. ¿No? Al primero se le exige muchísimo. Exacto. Y después ya... Siempre hay algo en el hermano del medio, ¿no? Como que... Pero y el más chiquito es el Benjamín, entonces se le da todo. Bueno, es el que heredó todo también. Entonces el chiquito llora y ya vos más o menos sabés qué es lo que es, entonces lo dejás llorar. Exacto. En el otro lloraba y ibas al Enseguida toque. corriendo, claro. Pero bueno, yo creo que eso, cuando vos hablas de coherencia, lo que te genera es credibilidad. Cuando uno es coherente, es creíble. Exacto. Entonces, a la hora de demostrar una postura, sea deportiva, sea ideológica, cuando uno es coherente, muestra que es creíble. Y hoy lo que vivimos es esa falta de identidad, de que la gente Claro. no tiene una identidad a qué seguir. Los jóvenes hoy en día no saben a qué seguir. Entonces hay ese movimiento woke que te lleva a que los gurises sean terianoy, sean... Sí. Cualquier cosa que sale en el mundo, ya los gurises lo agarran. Lo quieren adoptar. Exacto, Es así. es por ahí. Bueno, y en el fútbol, Roberto, ¿cómo estás viendo el papel del deporte impactando a la sociedad? Hoy en día más que nunca. Hoy en día hay como muchas herramientas, muchas organizaciones, muchos grupos que están implementando el deporte para poder hacer un cambio en su barrio, en su sociedad. Y bueno, nosotros también. Yo participo mucho de la plaza número 12, que la verdad es una bendición
mi hija está haciendo piscina, hacemos sala de aparatos, hay tremendo trabajo. Sí. Es algo público-privado. Exacto. Y la verdad que está muy bien organizado. Sí, sí. Hay entrenamientos, bueno, mi prima que es ultramaratonista, ha ido a representar a Uruguay, a Berlín y todo, entrena ahí con todo su grupo y no es por nada. Aparte también está la cancha del Drico ahí, la cancha de fútbol. Se ha hecho un gran trabajo. Cada 2 o 3 meses hay una feria de emprendedores, hay un impacto tremendo en el barrio. Sí. La organización y el grupo de apoyo que tiene la directora de la Plaza de Deportes ha hecho que la plaza crezca mucho y con alguna ayuda del municipio. Ahí tenemos también la Power Chair, que fútbol en silla de ruedas, que se usa. Sí. La selección de sordos de futsal. Están ahí. También están ahí. Vos también estás colaborando mucho. Yo dirijo la selección de sordos de futsal, masculino y femenino. Bien. Después el handball ha crecido enormemente. Bueno, yo he visto que hay parte del campeonato se juega ahí también. Exacto. Sí. Y nosotros tenemos campeones panamericanos, sudamericanos de handball de la Plaza 12. Entonces hay con buen movimiento. Bueno, esto es promoción gratis para la Plaza 12, pero sí. Cuando hablamos de la Plaza 12 estamos hablando de la que está... Ballester y Regimiento 9. Y Regimiento 9, claro, entras por José María Penco entre Ballester y Regimiento 9. Claro, sí, aparte porque es enorme, muy, muy accesible para la sala de aparatos, aquellos que quieren cuidarse físicamente. También hay running, hay funcional, tenés de todas las edades. Zumba. Bueno, inglés, dibujo, ajedrez, la verdad que también huerta orgánica. Exacto. Bueno, para todos los gustos. Y además, nosotros tenemos ahí la selección más 40 también. Exactamente, todos los martes. De las 22 horas estamos allí entrenando ahí. Y pero también estás con una selección libre, ¿no? Exacto, con los juveniles, los lunes y los viernes a las 22 horas también estamos entrenando. Ahora tenemos en Santa Clara del Olimar con Atleta de Cristo, vamos a ir a ayudar a un club de Santa Clara. Allá en Cerro Largo. En Cerro Largo, perdón, Santa Clara. Y antes de fin de mes, esperamos, estaremos yendo a Rivera también con un movimiento evangelístico, con un grupo allá de futbolistas de Rivera. Claro, porque Atletas de Cristo tiene su reunión también mensual, ¿verdad? Exacto, cada 15 días nos reunimos. Cada 15 días, ahí va. Cada 15 días están ahí, ¿en dónde? Para aquellos nos que reunimos quieran... en Evaristo Siganda 1327, casi Arroyo Grande. Ahí... Y si no, pueden escribir ahí, dejamos el número, el 096-771-615. Si sos deportista amateur, sos cristiano y quizás no te congregás o no vas a ninguna iglesia y querés acercarte a este ministerio, obviamente es interdenominacional. Ahí va. Es de muchas iglesias, porque hay muchos. También quiero mandar un saludo a Charles Palacio, que siempre está. Sí. Hay otros pastores también que están. Sí. Algunos vienen y se mueven, ¿eh? Tenemos hay a unos cuantos. Carián, que claro, Sergio también está. Hay unos cuantos que van, algunos pastores que están cuadrados, algunos que vienen bien, ¿eh? El pastor Estefan de la iglesia Roca Eterna. Ahí va, sí, que la otra vez quisimos sacarlo y tuvimos 1000 dramas para sacarlo, pero ya vamos a tener oportunidad. La pena que de Peñarol, pero la pena es los que son del Nacional, ahí que bajan un poquito. Hay muchos espíritus malignos ahí en el ministerio que hay que exorcizar. Pero más allá de todo eso, Atleta de Cristo está con nosotros Roberto Presa. Cada 15 días se están reuniendo y si no, para aquellos que nos están escuchando, acércate a las plazas de deporte, sea cual sea. Nosotros estamos todos ahí en la 12. En la 12. Pero es bueno que no sabés qué hacer, no tenés el dinero para pagarte un club. Acércate a las plazas de deportes, que hay se está trabajando muy bien. El trabajo quizás es lento, pero el impacto es a largo plazo, porque hay muchos pibes. Hay mucha gente que va a las plazas. La Plaza 4 que está allí en el Cerrito de la Victoria. Yo te iba a decir, la Plaza 4 fue una de las... asistí yo cuando era chico y la verdad que literalmente fuimos con toda mi familia y éramos gurises, éramos 6, 7 gurises que íbamos, las 6, 7 familias caminando. Yo vivía ahí cerca de la Peña Vecinal Vivir, ahí en Cerrato y General Flores, íbamos... las 6, 7 familias de lunes, miércoles y viernes, natación, teníamos para hacer y fuimos como 3, 4 años, gratis, literal. Ahí es donde aprendí a nadar,
Participamos en eventos náuticos que habían, entre otras plazas. La verdad que y creo que lo hice los años 90, principios de los años 90. Hoy la verdad que la Secretaría de Deporte, ya con una secretaría, está haciendo un impacto muy bueno, por lo menos en lo que Montevideo. Me imagino que también en otros lugares. Tengo unos primos que también estuvieron que eran atletas en Maldonado también, y se sabía que había muchas cosas que las plazas de deportes estaban haciendo. Es que el deporte en verdad es algo que para mí Dios puede usar con fuerza, con mucho impacto. Mucha salud mental. Eso mismo te iba a decir, ¿no? Así que bueno, no sabes qué hacer, no, estás en tu casa y incluso para acercarte, para saber qué puedes hacer. Bueno, acércate a una plaza de deporte. Nosotros estamos a la 12, ¿eh? Si ustedes lo quieren, estamos ahí, ¿eh? Y si no, bueno, Atletas de Cristo, Roberto Presa, tenemos el celular 096-771-615. Bueno, Roberto, te agradezco muchísimo por este tiempo y bueno, difundiendo mucho más todo este trabajo que ustedes están haciendo como ministerio. Muchas gracias, Pipo. Y bueno, ahora tenemos un congreso, ahora el 1 de mayo en Argentina, Buenos Aires, que es todo regional de toda Sudamérica. De Atletas de Cristo. De Atletas de Cristo, y bueno, estaremos allí representando a Uruguay. Muy bien, muy bien. Expectantes por lo que va a suceder. Siempre está bueno poder reunirse, porque conocer las estrategias que hay en otros lugares, ver si se pueden aplicar acá, se pueden mejorar, todo eso sirve muchísimo, porque la idea es poder predicar el evangelio. Exacto. Y en Brasil tenemos a Marcelo Lipatín, exjugador de Sí, Marcelito. Él está dirigiendo atletas allá. Mira, pero es uruguayo. Pero está en Atletas de Cristo en Brasil, ¿eh? Bueno, exacto. Un saludo para él y para todos aquellos que nos están sintonizando. Le mandamos un abrazo grande. Con Atletas de Cristo nos reencontramos el próximo jueves. Perfecto. Seguramente con más testimonios y con más reflexiones que siempre nos traen la gente de Atletas de Cristo. Un abrazo grande. Muchas gracias. Vamos, Andresito, la pausa y enseguida venimos. Enseguida regresamos con Falta Uno, en la tarde, como vos la querés.